Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Saludos, saludos. Quesito. Buenas, buenas. Dice, por un momento pensé que había leído Arquitectura MVC, pero era MVP, esa no la conozco. No, MVC ya la vimos. Ahora viene el Model View Presenter. Déjenme pongo la musiquita. ¿Cómo están? Platíquenme. Ya en jueves, casi casi llegando al fin de semana. Y vamos a ver una arquitectura más. ¿Cómo están? Mm. Health Component. Mañana me invitaron a una reunión extraña y no me avisaron. Tengo miedo. Pero reunión con quién, de qué, depende. Eso puede tener muchos matices y muchos contextos. ¿Crees que sea buena? ¿Crees que sea mala? Va a crear una escena. Esta me podría ser. Vamos a usar el mismo ejemplo. Pero, espera. Escena. MVP. Hay cosas que me pueden salir. Vamos a copiárnoslos. Dice, del trabajo están todos mis compañeros, una persona extraña y dos personas de recursos humanos. Uy, uy, uy. Sí, suena pegriloso. Suena pegriloso. A lo mejor es para darles feliz año, feliz Navidad. Voy a quitarle estos scripts. Y aquí vamos a ver qué podemos reutilizar. Este sí lo podemos utilizar. A ver, entonces vamos a. Más voy a ver si puedo darle un sprite acá más chido, más chirilingo a mi player para que se vea más acá. Más pro. Denme un segundo. Pam, pam, pam. Vamos a. Hay una arquitectura que siempre me nombra un amigo y todavía no sé cómo hexagonal. Sí, ese es otro tipo de arquitectura. Igual y esa la podemos ver. Ahí todavía no me imagino cómo aplicaría en videojuegos, eh, pero de seguro puede aplicar. Entonces, igual la estudio cómo implementarla en Unity y la traemos para explicárselas. Sí, está la hexagonal, está la funcional, la MVC, ya vimos el MVVM, ahora vamos a ver MVP y así sucesivamente. ¿Dónde están mis assets? Assets, sprites. Vamos a ver qué tenemos por aquí. PNG.
Vamos a poner a esto aquí. Ahí va. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó con lo de Cloudflare? Que se había caído. Supe que se cayó, pero no supe el por qué. O sea, sí supe que se cayó y que afectó bien cañón, pero no supe por qué. No supe la razón. Igual y ahorita investigamos. Animations. Igual y ahorita investigamos a ver por qué. Me parece impresionante. Se cae Cloudflare y todo internet se cae. Sí, claro. Es el sistema número uno. Ellos. ¿Dónde quedó mi play? ¿Dónde? Chivo. Pasó. Vamos a ver dónde está mi cámara. Está. Es para acá. Y el player también. Ah, ¿tú ya votaste en el Animal Wars? Más o menos. Déjame les muestro. Ta. Justo aquí lo tenía. Bien. En algunas categorías ya. Otras todavía. Espera que salga. Mira, las que están en azulito es las que ya voté. Aquí voté por Expedition 33. En el voting creo que lo va a ganar Death Stranding, pero yo quiero que gane Expedition 33. Creo que va a ganar Death Stranding, pero yo quiero que gane Expedition. Mejor dirección, pues yo voté por Death Stranding. Ahí sí creo que pues, Kojima. Mejor narrativa también Death Stranding. Mejor arte voté por el Simpson. Mejor música definitivamente Expedition 33. Mejor diseño sonoro. Híjole. Creo que ahí me voy a ir por Silent Hill F. Me gustó mucho el diseño sonoro. ¿Qué sigue? Esto realmente me vale 3 pepinos. Que no gane Troy Baker, estoy bien. Entonces me voy a ir por el juego. Me voy a ir por Jennifer English. Pero pues realmente me da igual quién gane. Accesibilidad. Creo que ninguno de estos diría yo que tiene algo así que tú digas wow. Entonces, por votar por uno, voy a ir por South of juegos con impacto. Voy a ir por Latinoamérica y me voy a ir por Despelote. Porque viva la TAM, señores. Hay que apoyar la industria.
Mejor juego como servicio. Nomás porque salieron los Simpsons, me voy a ir por Fortnite. Miren esto. Ver. Mejor comunidad. Híjole. Creo que también me voy a ir por Fortnite. Hola, Lizzy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No Man's Sky salvaron a un tipo. Bueno, eso sí, ¿eh? Pero como casi no lo juego. Juego móvil. Uy, aquí también me agarran de bajada. Por el simple hecho de ser Sonic, voy a votar por Sonic. Por juego VR. Aquí me voy a ir. Este no me gustó. Este de Alien está bueno. Pero me voy a ir por Deadpool nomás por ser Deadpool. Mejor juego de acción. Mira, a mí no me gustó mucho. Hades muy bueno. Battlefield no. Doom tampoco. Me voy a ir por el apoyo al 2D. Voy a votar por Shin. Que el 2D está muriendo y hay que apoyar. Por juego de acción-aventura. Acción-aventura. Este no es de acción-aventura. Este no es de acción-aventura. Tampoco. Estaría en alguno de estos dos. Me voy a ir por Split Fiction. Mejor RPG. Soy amante de los RPGs. Pero si tuviera que escoger uno, creo que esta va a ser otra de las categorías que se va a llevar. Expedition 33. Eli está bien. Ok. Entonces me quedo con Eli. ¿Qué tal te la pasaste ayer, Eli? Por juego de pelea. Híjole. Virtual Fighter me gusta mucho. Fatal Fury, Mortal Kombat. Es que estas colecciones se me hace como trampa. Este es demasiado nuevo como para decir que ya se lleva el mejor juego de pelea. Entonces voy a ir por Virtual Fight. Mejor juego familiar. Familiar, me voy a ir por Mario Kart. Mejor juego de estrategia. Este ya lo tengo. Voté por Two Point Museum. Creo que va a ganar Civilization. Jurassic World Evolution también está muy bueno. ¿Qué? MK. El anterior, Mortal Kombat. No, pero era una colección. Eso es medio trampa. Eso es medio tramposo. Mejor juego de deportes carrera. ¿Por qué mezclan los deportes con las carreras? Eso no está bien. Mario Kart familiar. Sí, Mario Kart. Sí. Yo pensé que Mortal Kombat. Mario Kart familiar es el que rompe familias. ¿Qué más familiar? No entiendo por qué juntan los deportes con las carreras, pero bueno. Aquí creo que va a ganar FIFA. Bueno, FC. Pero por el espíritu indie, no indie entre comillas, otra vez, como siempre, vamos a votar por Rematch.
Rematch. Mejor multijugador. Pick. Ay, Dios. Hay que apoyar. Arc Riders está cerrando fuerte, ¿eh? Creo que aquí está raro que no esté Call of Duty, ¿no? No hace raro que no esté Call of Duty. Vamos. Vamos por Arc Riders. A ver si lo hacemos. Mejor adaptación. Híjole. Creo que aquí me voy a ir por Splinter Cell. Está muy buena, la recomiendo. Si alguien no la ha visto, la recomiendo. Juego anticipado. Estoy entre Resident Evil y James Bond. Pero me voy a ir por Resident Evil. A ver qué tal. A ver qué tal sale. Sé que la va a ganar GTA, pero. Creador de contenido del año, Oscar VP Games. Debería yo de estar aquí. Apóyenme para que eso suceda. No conozco a ninguno. Pero si tengo que escoger uno, voy a escoger a este que se ve más geek. Mejor juego eSport. Híjole. Me voy a ir por el Counter. También creo que lo va a ganar LOLcito, pero. Mejor atleta eSport. No conozco a nadie. Pero nos vamos a ir por Counter Strike. Creo que tiene más mérito. Aunque creo que va a ganar el coreanito este. Mejor equipo de eSports. Me voy a ir por Counter. Sí, mantenemos la congruencia. La voz del jugador. Pues ya, acabamos. Acabamos. Que me notifique para el segundo round. Diciembre 4. Ahí está. Listo. Pues ahí están mis votaciones. En resumen, juego del año, Expedition 33. Saludos, saludos. Expedition 33, mejor dirección Death Stranding 2, mejor narrativa Death Stranding 2, mejor dirección de arte Silson, mejor música Expedition 33, mejor diseño sonoro Silent Hill F, mejor performance esa chavita de Expedition 33, accesibilidad Mid of Soft Night, Game for Impact Despelote, mejor Best Ongoing Fortnite, Community Support Fortnite, juego independiente Silson, mejor juego indie Expedition 33, mejor juego mobile Sonic, mejor juego VR Deadpool, juego de acción Shinobi, juego de acción aventura Split Fiction, RPG Expedition 33, pelea Virtual Fighter, familiar Mario Kart, estrategia Two Point Museum, de deportes Rematch, multijugador Arc Riders y adaptación Splinter Cell. Mejor juego anticipado Resident Evil.
Este es el creador de contenido del año. No me acuerdo cómo se llama. Mejor juego eSport Counter-Strike 2. El Atleta eSport y el equipo de eSports. No me acuerdo cómo se llama. Pero ahí está. Ahí están mis votaciones. Y aquí que te descargo. Yo que te descargo. Vamos a ponerlo en stream. Sí. Así me lo mira, oh, qué bonito. Está chido. Qué chido que haga eso. Oh, ahí está. Pues hagan sus apuestas, hagan sus votos, hagan su tarea, voten. Denme un segundo. Voten, ¿saben? Y ahí está. Bro. Ah, listo. Entonces, son esto así. Vamos a poner nuestro sonajito. Este lo vamos a quitar. Listo. Vamos a ver si consigo un sprite. Piso. Vamos a ver. Uno que cause daño. Vamos a poner que las verduras, bueno, la fruta en este caso, vamos a poner unas bananitas. Y la pizza va a ser la dañina. Vamos a hacer un mensaje de alimentarse sanamente. Pues, ahorita lo arreglamos. Nos podemos poner ahí. Heal. Y vamos a poner esto. Este va a ser damage. Vientos. Ahorita le agregamos todo lo que necesitamos agregar. Es lo primero que le vamos a agregar. Vamos a ver. Vamos a hacer nuestro dibujito tradicional. Entonces, a ver, lo que vamos a tener aquí es que vamos a tener nuestra fuente de datos aquí.
así. Es muy similar a MVC o MVVM que habíamos manejado. Aquí vamos a tener nuestra data. Y luego vamos a tener este modelo. Sí. Esto va a tener una... ¿Sí? ¿Sí? Y luego vamos a tener el presenter. El presenter va a ser como, fungiría como nuestro controller, ¿sí? O nuestro model view, ¿sí? Entonces se fijan, ahorita abrimos el otro para que lo vean. Es muy similar. Y luego pues obviamente vamos a tener nuestra vista, que ya es la que va a mostrar la información al usuario. Entonces acuérdense que así como lo habíamos visto, así como lo habíamos visto en los demás, en las demás arquitecturas, la vista es la que le va a presentar la información al usuario. Sí, es la que le va a presentar la información al usuario. El presenter es el que tiene la lógica, ¿sí? Lógica y reglas de negocio. ¿Vale? Luego, el modelo es el que tiene la información, los datos. Y esta es la presentación al usuario, que muchas veces pues es UI, ¿no? O sea, algo que está viendo el usuario, ¿no? UI o escena. Ahí está. Sí. Sí. Ahí lo tenemos. Entonces, mi modelo es el que va a tener la información exactamente igual que en MVC y que en MVVM. Aquí el que siempre va a cambiar es este. Ya vimos el controller en el MVC, ya vimos el model view en MVVM y aquí cambia a presenter en la arquitectura MVP. Pero se fijan, es muy similar, prácticamente lo mismo que las anteriores dos. Vamos a aplicar esto. Y aquí creo que puedo abrir asistente. Bien, ahí está. ¿Sí? Es muy similar a lo que veníamos usando. De hecho, podemos ponerla. Damos esto. Acá. Vamos a copiar todo esto. Y la vamos a poner acá. Vamos a ponerle MVP. Es model view presenter. Este es igual y nada más aquí es presenter.
Exacto. Ahí está, miren. Fíjense cómo es muy similar a las otras dos. ¿Sí? Y ahorita ya la vamos a ver en funcionamiento en nuestro juego. Segundo. Ok, entonces vamos a empezar. El modelo puede ser exactamente el mismo que teníamos en nuestro componente de salud. Vamos a abrirlo en Visual Studio. Lo que abre. Vamos a hacer. Dejen que abra el. Visual Studio. Mientras lo que podemos hacer es. ¿Qué onda, mi Alex? Ya llegó el experto en matemáticas. ¿Cómo andas? ¿Qué dices? Ahorita van a empezar directo, ¿no? ¿En 10 minutos o no? Digo, para los que no sepan, no estén enterados, muchachos, estamos empezando una colaboración, bueno, ya desde hace ratito, con la revista de videojuegos Game Effect. Y parte de esa colaboración es que estamos haciendo unos directos los días miércoles a las 10 de la noche, que se llaman Beats en Vivo. Ahí junto con el buen Alex Nier también es parte del team. Además de esto vamos a estar escribiendo en la página de Game Effect, vamos a estar escribiendo en la revista digital, entonces ahí vamos a estar metiéndole nuestro granito game dev a la revista. Dice, ya ando haciendo cosas de las revistas para el otro mes. Yo también ya ando en esas, ya ando en esas. Este mes que viene, el siguiente número, acaba de salir uno, muy bueno, por cierto, descárguenlo. Ahorita les paso el link. Y el siguiente número va a salir un artículo que hice de Unity AI, de la inteligencia artificial de Unity, que viene ahora en la versión 6.2. Y el siguiente voy a escribir de las novedades que trae la nueva versión de Unreal, el 5.7. Entonces, no se lo pierdan porque ahí va a venir. Aquí está el link para que descarguen el nuevo número de la revista. Y está. Descarguen. Es gratuita. Y pues ahí vamos a estar. Y Alex pues es parte del crew, es parte de mis nuevos amigos de Game Effect. Estoy súper contento, estoy muy feliz. Creo que están saliendo unos directos muy padres. Y pues estamos ahí creciendo todos juntos. Déjenme cerrar todo esto. Close. Entonces el modelo es un scriptable object que tenemos aquí simplemente dos cosas, ¿no? La salud máxima y el valor actual de la salud. Ese es básicamente el modelo. ¿Va? Entonces, antes de continuar con esto, vámosle creando acá fuera de esto un script de player movement. A nuestro player le vamos a poner ciertas características. Vamos a esperar a que compile.
Pam, pam, pam. Vamos, Unity, vamos. Tenemos que avanzar. Ahorita sigo buscando fotitos. Allá. Ok, a nuestro jugador le vamos a agregar un ID. Será un cápsula. Yo digo que está más o menos bien, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Es que está muy cabezón. Ahí está. Y le vamos a poner también al piso, le vamos a poner box slider. Está bien. Y entonces al player le vamos a poner su rigid board. Está. Entonces ahora cuando le damos play ya no se debe caer. Efectivamente ahí tenemos otro. Vamos a hacer un poquito para arriba. Y a nuestros objetos también les vamos a poner vamos a ponerles un cierto color. Y en este caso lo vamos a hacer trigger. Y este le voy a poner un box. Vamos a modificarlo un poquito. Vamos a... sí. Se ve que agarró la pizza. Y también va a ser trigger. Y aquí también lo voy a modificar un poquitín. Algo así. Listo. Entonces ahora vamos a hacer el movimiento del jugador. Ahora sí abrimos nuestro script. Y vamos a poner el movimiento del jugador. Entonces lo primero, vamos a poner un header que hay que ser ordenado. Movement. Y aquí vamos a poner un serialize field. Private field. Ahí sí estamos bien. No le voy a poner salto. ¿Le ponemos salto? Vamos a ponerle salto. Ya estamos en estas. Jump. Vamos a poner la fuerza. Max jumps, no. Vamos a ponerle el ground check para que no pueda brincar muchas veces. Sí, el Lion Mask y el rato, sí. Y ahorita les explico cada uno de estos. Grounded, sí. Falta el input. Y me falta si brincó o no. Ahí está. Pero este no es float, este es float. Le voy a cambiar aquí el nombre, le voy a poner
para saber si presionaron el botón de saltaron. Ahí está. Ahora voy a quitar estos comentarios. Estoy haciendo un poquito rápido, pero para que nos alcance el tiempo. Pero si alguien tiene alguna duda, me va diciendo. Voy a Waque. Bueno, sí, vamos a. Voy a poner en una sola línea, pero luego se me pone. Ahí está. Tenemos la referencia a nuestro rigid body. Vamos a ponerle aquí. Y vamos a crear por aquí otro invade void move. Ay. Y aquí vamos a ver input action punto context. Esto es para el nuevo sistema de input. Acuérdense que tenemos dos input systems en Unity, el viejito, el legacy y el nuevo. Si alguien no está familiarizado con el nuevo input system, me lo pueden decir y podemos hacer un directo explicándolo para que vean cómo funciona. Si les interesa, díganmelo. Y input más float yes vector. Este sería vector 2. Ahí está. Este sí lo podemos hacer. Luego vamos a hacer lo mismo, pero para el jump. Exactamente. Y aquí vamos a ponerle. Bueno, pero es que aquí ya necesitamos más polvo. Y ¿cómo le puse? Jump preset. No es cierto. Y context. Entonces, exacto. Pero le quitamos. Listo. Ahí está. Necesitar, no lo vamos a necesitar. Ahora en el update vamos a poner is grounded y vamos a checar si está o no chocando con el suelo, ¿no? Si está. Hace un circulito, ¿sí? Y revisa si está chocando, en este caso, el ground check position, que es básicamente este transform, que lo vamos a poner en los pies. Hace un círculo de este radio y verifica si está chocando con este layer, que es el piso. Así es como verifica si está en el piso o no. Y ahora nos hace falta el fix update. Ahora es linear. Eso se las marca así porque cambió. Ahora ya no es velocity, ahora es linear. Pero creo que input, velocidad. Sí, esto está bien. Jump press. Bien. X jump force.
aquí nada más. Sí. Perfecto. Y aquí ya nada más me faltaría if ups, input punto x. Bueno, aquí creo que es al revés. Ahorita checamos. Transform punto local scale es igual a factor. Entonces no sé si aquí es -1 y aquí es 1. Ahorita lo vamos a averiguar. Y ya nada más para verificar lo del gizmo, vamos a justo dibujar la esfera para que se vea. ¿Qué onda hacemos? Ahí te va, con todo gusto. Es Model View Presenter. Model View Presenter, que es la arquitectura que vamos a implementar. Todavía no la estamos implementando, estamos preparando el terreno. Y ya vamos ahorita a implementar. Nada más quiero poner algo más visual. Entonces vamos a agarrar nuestro player, vamos a hacer varias cositas. Vamos a agregarle un break empty. Vamos a ponerle check ground. Y este va a ir por ahí. Ahí. Entonces aquí vamos a agregarle su script player movement. Y este va a ser este aquí. Tenemos que crear una nueva capa porque este ground tiene que llevar la capa de layer ground. Estoy en ground. Ahí. Entonces aquí en player escogemos ground y ya está. Vamos a ver. Y no se mueve porque no agregamos las acciones, ¿cierto? Ay, un poquito. Ay. Entonces nos vamos a break settings, input, manager. Voy a poner las acciones. Y tenemos que agregarle sí, este es el viejito, este es el nuevo. Ahí está, esto es lo que estamos. Entonces tenemos move como vector 2 y jump
Button. Entonces, creo que es un patrón de interface, no tal cual, porque no estamos usando interfaces, pero más bien es una arquitectura, no es tanto un patrón, es una arquitectura. Pero ahorita lo implementamos, nada más déjenme acordar esto del nuevo input. No recuerdo cómo se conectaban estas cosas. Cómo se agregaban las interacciones. Estos son los mapas, las acciones, hasta ahí vamos bien. Pero no me acuerdo cómo era para unir esto ya con mi script. Un segundo. Esa parte no la recuerdo. Process, state, bla bla bla. Está bien. Sí, creo que aquí le agregábamos algo. Player Input Manager. No es. Player Input. Este va a ser any player, creo que es este. Y aquí Input System. Input System. Input System UI. Aquí no necesitamos esto. Cámara, pues es la. Ahí está. Ok, ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver Chicheto. No. Se mueve. Está. Player. Algo no está funcionando. A ver. No me quería atorar aquí. Entonces vamos a Space. Con el Space. Miren. Missing method exception. On jump. Pues sí teníamos uno en jump, ¿no? A ver. On jump. Será porque los puse privados. Eso es la razón. Ya decía yo. Y como son públicos, los vamos a poner al final. Porque hay que tener orden, muchachos. Ahí está.
Vamos, ahora sí. Ya debería funcionar, según yo. Según San Lucas. Vamos a ver. On move. Estoy diciendo que no existe. Player movement on move. No está. On jump. Sí está. On move. On jump. What the hell? O no, o algo no estoy viendo yo. On move, on jump, on man, jump, on. Así se llaman igual, ¿verdad? Vamos a compilar. ¿Qué rayos? Unity. Y los estoy viendo. Mira. Method player moment on jump not found. What? A ver, vamos. Algo no está funcionando aquí. Así que voy a preguntarle al chat. Vimos Chatty. Yo no quiero perder más tiempo. Para ya irnos directo a lo que sería el MVP. Voy a llevar una fusión en un sistema. Dice el componente Unity busca los medios exactos dado como invoke Unity or send message. Dice Unity espera encontrar void on jump. Si la firma no coincide, que sí coincide. Revisemos. Unity usa. Ah, ok. Vamos a cambiarle aquí a invoke Unity Events. Este de Unity Events espera este parámetro que es el que yo le estaba mandando. Cuando es en send message, es como lo tenía yo, no espera parámetros. Entonces, era por eso. Ahora vamos a ver si es cierto, capaz de que Chatty me está mintiendo. Vamos a ver si es cierto. Se mueve. Ahora ya no dice que no funciona. Ahora vamos a desviar. Quiero ver realmente si está entrando aquí. Y aquí en el fixed date. ¿Qué estamos viendo? Vamos a tacharlo. Dios, a veces Unity se pone complicado. Pero esto es lo bonito del gameplay. Y ahí estamos en sí.
Es que sí. Yo voy a saber si no es mayor así. Ahorita, así. Mira, no está entrando. No está invocando los de meta. ¿Por qué? Ya no me marca que no existen, pero tampoco los invoco. Switch. Boom. Boom. Yo. Ah. Rayos. A ver, déjame digo, ya no me marca. Bytecode. Venga, duda. A ver. Ya están los métodos. Ah. Aquí ya me está dando, dice Glider, Player Movement. Ajá. Ya. A ver. Más abajo. Events. Ah. Y esto es lo que me hacía falta. Esto es lo que yo les decía, que donde se agregan las acciones. Jump. Jump. Ven. Vamos a hacerlo con el manguito. Ah, ya cayó aquí. Creo que ya estamos. Bueno, faltó ahí el freeze. Vamos a hacerle el freeze. Vamos a así. Sí, el flip está al revés. Ok, vamos a cambiar esto. El flippity. El flippity. Este de acá está al revés. Flippity, flippity. Ups. Espera que termine de cargar. Y vamos a ver si ya. Flippity, flippity.
Ahí está, mira. Brinca mucho. Da un brincote. Ahí está. Entonces, ¿qué más necesitamos aquí? Necesitamos un canvas. Right. Necesitamos un texto. Que va a ser, vamos a ocupar dos. Puntos. Negritas. Decirle. Hasta. Eso. Por aquí. Y vamos a aplicar. Y vamos a poner aquí. Y este le vamos a poner. Está. Está. Y listo. A este le vamos a cambiar el nombre, obviamente. Y este le vamos a poner ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a este le vamos a poner, vamos a crear otro script. Todavía no empezamos con la arquitectura, que va a ser este y vamos a crear otro, va a ser dash. Podemos crear un uso. Sí podríamos, pero no sé. Y entonces lo que vamos a hacer en estos va a ser muy sencillito. Va a ser, vamos, todavía nos falta implementar la arquitectura. Va a ser un trigger entre 2D if condition punto player. Pues por ahorita nada más vamos a imprimir y eso es todo. Voy a copiar esto porque vamos a abrir el de Damage. Vamos a abrir el de Damage. Y lo mismo. ¿Por qué?
qué un trigger enter y no un collision? Porque acuérdense que el collider lo pusimos como trigger. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que cuando tú a un collider le pones como trigger, no bloquea, no colisiona. Es como en Unreal el overlap y el block. Cuando está trigger, no bloquea, puedes atravesar los objetos, pero sí lanza o sí dispara el evento. Y cuando no está en trigger, sí bloquea el paso, o sea, choca el jugador, no pasa, no lo atraviesa. Y los eventos que disparan son diferentes. Cuando no es trigger es on collision. Y cuando es trigger es on trigger. Así de fácil y así de sencillo. Bien, vamos a ver si esto funciona. Otra vez vamos a vamos a esperar a que compile. Tantita agua. Ejecutamos. Y ponemos la consola aquí. ¡Pum! ¡Opa! Ah, no se los asignamos. Espera. No se los asignamos. Lo asignamos. Heal. Y a ahora sí. Ah, faltó otra cosa. Qué bueno que me acuerdo. Faltó otra cosa. Al player no le hemos asignado el tag player. Y ahora sí. Tantas cositas que tienes que estar al pendiente. Ahora sí, ya ahí está. Heal. Y ups, no jaló. Epa. El heal sí funciona. Pero el damage no está funcionando. ¿Por qué? Vamos a ver. Damage. Vamos a revisar el collider. Trigger. No veo por qué no esté funcionando. Trigger. Lo va a hacer a ver si así. Damage. On trigger enter 2D. Vamos a ver. Sí, aquí está entrando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. No está entrando. El heal sí, pero puede ser que esté en el mismo plan. Pues sí. Que yayos. Ahí se están tocando.
Vamos a ver. Lo que voy a hacer es borrar este, duplicar este. Este se va a llamar damage. Le vamos a poner otro sprite. Y le vamos a cambiar el script por damage. Teoría. Está. Sola. Ahí está, ya. Perfecto. Damage, heal. Damage, heal. Muy bien. Ahora sí, ya estamos listos para implementar la arquitectura MVP. Y bien, como lo vimos en el diagrama, es muy similar al MVC o al MVVM que habíamos implementado. Aquí teníamos, voy a borrar ya esto. Teníamos nuestro modelo, ese lo vamos a seguir utilizando. Y ahora lo que tenemos que hacer es, voy a empezar con el presenter. ¿Ah? Entonces, voy a venir para acá, scripts, shell component, y ahora voy a crear un nuevo folder. Presenter. Este. Y aquí voy a crear script. ¿Dónde está? Scripting. En este caso va a ser un empty. Y le voy a poner counter 3. No. Le vamos a poner help presenter. Tenemos mucha imaginación. Bien. Vamos a esperar a que compile. Ahora en view voy a crear otro script. ¿Sí? En este caso ese sí va a ser monobehavior, va a ser help view MVP. Vamos a que compilen. Y noten cómo el presenter no es una clase monobehavior. Va a ser una clase normalita de C# que la vamos a instanciar. Entonces aquí, se fijan, es una clase normalita. Vamos a tener un MVP. Esta va a ser nuestra vista. Y vamos a tener nuestro modelo. ¿Vale? En este caso, no, está bien. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a poner su constructor, porque como no es una clase monobehavior, tiene que tener un constructor. Ahora, ¿qué es un constructor? Hablando en cuestión de desarrollo en programación orientada a objetos, un constructor es el método que va a crear una instancia de una clase. Una clase, vamos a pizarrón,
una clase, otra para abajo, es como una receta. ¿Sí? Cuando nosotros escribimos una clase, es como una receta. Aquí lo vamos a hacer. ¿Sí? Con la pura receta, la receta no te la puedes comer, ¿verdad? La pura receta, son las instrucciones. Ahí te dice qué va a llevar, cómo va a ir, etcétera, etcétera. Y entonces, por medio del constructor, que ya sería como hacer la receta, van a generarse instancias de esa clase. ¿Vale? Y estas instancias pueden ser muchas. Yo puedo crear n número de instancias de esa receta. Yo puedo, de una misma receta de pastel de chocolate, yo puedo crear todos los pasteles de chocolate que yo quiera. ¿Cierto? Entonces, básicamente, esto es así. El constructor es el que se encarga de crear esas instancias. De crear esas instancias. ¿Vale? Es ese método que se encarga de crear esas instancias. Entonces aquí el constructor siempre lleva el mismo nombre de la clase y puede o no llevar parámetros. En este caso lo usamos para inicializar valores. En este caso sería así. Exacto. Tal cual. Y vamos a inicializar con el constructor nuestra vista y nuestro modelo. ¿Va? Bien. Ahora, vamos a hacer un método público que va a ser el que va a actualizar change. ¿Cómo le ponemos? Un update health. Vamos a ponerle así. Ahí está. Y entonces aquí vamos a decirle model.health. Bueno, aquí va a depender más. Aquí sería un monto. Y entonces aquí es y aquí pues tendríamos, lo mejor sería hacer métodos para hacer daño y para curar dentro del modelo y los podremos mandar llamar aquí. Ahora, aquí necesitaríamos ¿qué si podemos hacer? Aquí necesitaríamos actualizar la vista, pero la vista todavía no la creamos. Entonces voy a regresar acá, voy a esperar a que compile. Y en la vista, en la vista vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar por acá. Entonces aquí vamos a tener un serialize field private tmp pro text tmp
Y este es básicamente mi help text. Mi texto en la UI. ¿Qué más necesitamos aquí? Necesitamos un private counter. Creo. Presenter. Que le vamos a poner presenter. Ya está. Entonces, en el start, ¿qué vamos a hacer? Primero voy a inicializar, o voy a instanciar, más bien dicho, voy a instanciar mi presenter. Decimos new. Con la palabra new en programación orientada a objetos, hacemos la creación de una instancia, que es lo que les mostraba yo aquí. Esto, el new ejecuta el constructor y entonces crea una nueva instancia del objeto. Entonces es new. Y aquí nos pide dos cosas, la vista y el modelo. ¿Sí? Entonces, y voy a poner otro serialize field private field ¿no? Model. Entonces aquí nos pide la vista y el modelo. La vista es esta clase. Cuando digo this me refiero a esta clase, que es básicamente esta. Y con eso ya crearíamos la instancia de nuestro presenter. ¿Sí? Creo que hasta ahí. Ok. Y ahora necesitamos un método público. Void update help text. Ahí está. Y aquí iría text.text es igual a aquí, por ejemplo, podríamos poner en el modelo un get help, sería mucho más limpio. Pero bueno, vamos a aplicarlo primero y luego ya vemos. Entonces, este update help text, ¿sí? De hecho, podríamos ponerlo directo de model.help. Ahí está. No es lo ideal, pero lo podemos corregir ya. Entonces, este método lo vamos a mandar llamar desde el presenter. Cuando que se cree, o se instancie, y aquí también, para que se actualice, cada que se actualice la salud, pues actualizamos la vista, ¿vale? Entonces, vamos a resumir esta parte. Tenemos nuestro modelo, luego el presenter lo que hace es actualizar la vista y además tiene las reglas de negocio, ¿no? Aquí vamos a poner nuestras cláusulas de protección. If amount model punto amount más amount es mayor a model
punto max health. Entonces mount entonces ahí sería, si es mayor tendría que quedar con la máxima salud, ¿no? Entonces esto sería, podríamos, ¿sí? Y ya, aquí sería model.health es igual model.health. Luego, if model.health más amount es menor 0, entonces model.health 0. ¿Vale? Aquí sería if, sí. Ahí están nuestras cláusulas de protección, que son las reglas de negocio, y ahí está. Entonces, ahora, ¿en qué momento se va a llamar esto? Ese es el punto. ¿En qué momento se va a llamar este de aquí? Que es el pues el que ya va a hacer el cambio, ¿no? Porque este al final de cuentas se ejecuta y actualiza la vista, ¿no? Es como el MVVM que lanzaba el evento y entonces el que lo escuchaba pues ya actualizaba. Ahí lo podemos hacer acá en la vista. Podemos poner otro aquí, public. Aquí sí ¿cómo le podemos poner? Simplemente update health. Este sí llevaría un amount y este simplemente ejecutaría del presente el update health, pasándole el amount. Ok, ahí está. Entonces ahora, ¿cómo vamos a ejecutar esto? Ahí va. Nosotros podríamos crear un evento o hacerlo por referencia, ahí ya depende de lo que ustedes quieran. Pero, por ejemplo, en nuestro script está nuestro script acá, heal. Aquí podemos poner un serialize heal view, una referencia a la vista. Rebate.
Y entonces acá mandar llamar. Lo ideal sería con eventos, obviamente. Update help. Y este amount, por ejemplo, lo podemos poner aquí también. Serialize field in field mode. Y este sea el que pasa aquí. Y esto mismo lo haríamos en damage. Más que obviamente no sería el amount, sería amount. Esto podríamos hacer una interfaz y hacerla muchas cosas. Pero bueno, ahorita es rápido. View.update damage. Listo. Nos vamos a setear ahora sí todo lo que necesitamos acá. Entonces en nuestro player, que sería nuestro, al que le vamos a aplicar nuestro componente de salud, le vamos a aplicar nuestro health view MVP. Y acá pues me pide cosas, ¿no? Me pide dónde está el text de health y el modelo, que el modelo lo teníamos por acá. Acá está. Player health. Este player health, acuérdense que tiene 100 de máxima de salud y aquí pues ahorita le vamos a para que empiecen. Y básicamente, según yo, ya. Vamos a ver si es cierto. Buscamos. Y de entrada ya nos debería dar 100 aquí. Ahí está. Entonces ahora, sí, recogemos estas frutitas. Bueno, aquí, pues no. Ay. Ok. Espérame que se me apagó el control. Ahí ya me está diciendo que... Ah, ya sé por qué. Porque en damage, ese sí me hizo falta, no agregamos el glue, que básicamente es mi play. Y en damage le vamos a poner, no sé, 10. Y en heal lo mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No lo grabé? No lo grabé. Muy bien. Ya casi lo tenemos, ya casi lo tenemos. Vieron que ya actualizaba la UI. Entonces aquí en heal vamos a hacer lo mismo. El player va aquí y vamos a decir que cure 5. Entonces, ya lo tenemos. Ahí está, 100. Pues obviamente cuando yo paso por aquí, no me está curando porque ya tengo el máximo, lo cual no tenemos protección. Pero si paso por acá, ya debería de darme así.
haciendo daño. Segundo. O sea, voy a dejar aquí un mensajito. Para saber si sí lo está haciendo o no. Este es Hill. Digamos esto. Y vamos. Listo. A ver. Y acá en el presente. Vamos a ponerle aquí. Es que le está sumando los dos. Este debería de restar. Ok, ya. Ya vi cuál es lo que estaba pasando. Le tenemos que poner negativo al damage. Damage. Menos 10. Ahora sí. Ya debería funcionar. Heal 5. Y ahí va bajando. 60, 50. Y aquí va subiendo. ¿Está bien? Perfectamente bien. Hace daño. Me cura. Si llegamos a 100, ya no me cura. Pasa de 100. Ahí están nuestras cláusulas de protección. Y acá igual, si llego a 0, ya no debería seguir bajando. Ahí está. Puedo seguir y no pasa nada. Y acá, pues empieza a subir. Entonces, ya está funcionando. ¿Cómo funciona? Vamos de nuevo. ¿Cómo quedó esto? A ver. En el daño, vamos a tomar este como ejemplo. Cuando nosotros chocamos con la pizza, lo que hace es en mi player, en su vista, ¿sí? Recuerden el diagrama, yo soy el usuario. Vamos acá. Yo soy el usuario, llego a la vista. Siempre mi primer contacto va a ser la vista. ¿Ah? Entonces, estamos en este plug. Entonces, en la vista voy a ejecutar el método updateHelp y le voy a decir cuánto daño tiene que hacer. ¿Qué hace este método? Ok, va al presenter, va aquí, baja. Se fijan, baja por la vista. ¿Sí? Nada de que, por ejemplo, el modelo vaya directo a la vista. ¿Sí? Ahí están las líneas de cómo va la comunicación. Pues la vista baja al presenter y ejecuta este método. Este método del presenter va y actualiza el modelo, que es esta línea de acá. Ok, ya actualiza el modelo, ¿vale? Entonces, una vez que actualiza el modelo, regresa al presenter, esta parte de aquí, y el presenter actualiza la vista otra vez, que es esta flecha de acá, ¿vale? Este regresa y actualiza la vista, que es otra vez este método de acá.
que es la que ya actualiza la UI. Y así cada que hay un cambio. Cada que hay un cambio hace todo ese ciclo. Cada que hay un cambio llega a la vista, baja al presente, el presente actualiza el modelo, ¿sí? El modelo podría actualizar la fuente de datos si así lo requería. Luego el modelo le regresa el dato actualizado al presenter, el presenter va y actualiza la vista, ¿sí? La vista se actualiza y entonces el usuario ya la ve actualizada. Eso es básicamente lo que está pasando aquí. Cada que tocamos uno de estos, estamos interactuando con la vista, ¿sí? Con la vista de nuestro modelo. La pizza. Entonces cada que hacemos esto, va a la vista al presente, el presente al modelo, el modelo al presente, el presente a la vista y la vista se actualiza. Cada que estamos haciendo esto. ¿Va? ¿Dudas, quejas, comentarios, aclaraciones? ¿Cómo ven? Esto es muy útil porque lo tenemos totalmente desacoplado. Obviamente tiene sus oportunidades, sus áreas de oportunidad, como lo que les mencionaba, que en esta parte de aquí, no, este no es, en la vista, ¿sí? Aquí esto lo podríamos hacer por medio de un evento para que no tuvieran que tener aquí una referencia tal cual a la vista, sino que sea por medio de un evento. Lo podríamos hacer sin ningún problema. Y pues ya, básicamente con eso estaríamos ya implementando. Y lo padre también es que como nuestro modelo es un scriptable object, pues yo fácilmente puedo cambiarlo, ¿sí? Puedo venir aquí a mi player y en el script, ¿sí? Donde tenemos mi modelo, puedo buscar de los modelos que ya tenemos, por ejemplo este de NPC, o del enemigo, voy a poner en el enemigo, que ese tiene 200 y 200, y entonces simplemente cambiando ese modelo, ya mi jugador se comporta diferente. Ya puede tener hasta 100 hasta 200 de vida. Ahí está. Sigue funcionando exactamente como debe. Un aplauso. ¿Quién les explica así las arquitecturas, muchachos? Pues tardamos más en preparar toda la escena que en lo que es la arquitectura completa. Entonces ahí está. 3 arquitecturas diferentes que podemos utilizar en nuestros videojuegos y que ya se las expliqué aquí. Si tienen alguna otra arquitectura, por ahí mencionaron la hexagonal, la anoto para traerla. Y si tienen alguna otra arquitectura que quieran ver aquí en el canal, pues me la pueden decir en redes o en el Discord. Si no tienen acceso al Discord, pueden darle el signo de admiración Discord y con todo gusto la traemos al canal. Pues bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, espero que me haya dado a entender claramente para que ahora ya ustedes implementen estas arquitecturas en sus videojuegos. Y pues sin más, nos vamos a retirar. Si no hay ninguna pregunta, claro está. ¿Tienen alguna duda, queja, comentario, sugerencia? ¿No? Todo claro, todo bien. Vientos huracanados. Entonces nos vamos, pero no se me vayan, vamos a dar un right zoom. Vamos a buscar quién está desarrollando videojuegos.
pasamos. Vamos a darle a Explorer. Tenemos certificación. Vibe Racing. ¿Dónde pues? Probando Gemini, Vibe Streaming. Vamos a darle con el Padawan's Trainer que está haciendo desarrollo web y nos vamos con él. Entonces ahora tengo solamente el certificado. Que ahí podemos aprender también bastantes cositas. Así que nos vamos con él. Muchísimas gracias a todos por pasarse en el stream. Gracias por andar por acá. No platicamos. Antes de que nos vayamos, les digo el chisme. Ayer en el directo de Game Effect que les platicaba, comenté la noticia de que inesperadamente Unity y Epic se hicieron amiguitos, se hicieron amigones y ya vas a poder publicar cosas de Unity en Fortnite. Eso es una notición para el mundo game dev, porque es como si Xbox y PlayStation hicieran una alianza y empezaran a compartir contenido. Bueno, ya tenemos a Xbox publicando en PlayStation, pero es algo así similar. Entonces está muy loco. Yo creo que va a ser muy bueno para la industria del game dev y pues vamos a estarlo probando, créanlo que en cuanto se lance vamos a estar ahí al pendiente. Entonces ahora sí, ya después de platicar el chisme, nos vamos. Muchísimas gracias a todos por pasarse y nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Nos vemos, los quiero un montón. Nos vamos. Besito, nos vemos mañana, 6 de la tarde, hora de México. Nos vemos. Besitos, bye.